Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener un repaso de lo que aprendimos en esta semana sobre Hebreos 10. Así que vamos a invitarles a todos a que abran sus Biblias en Hebreos 10. ¿Verdad que es bonito que pues todos estos días ha estado lloviendo? Bueno, no es bonito eso, sino que hoy sábado, hoy verdad, pues ya la lluvia se detuvo y pues podemos reunirnos con más tranquilidad, ¿verdad? Sin el temor de que nos vayamos a mojar. Espero que no se le ocurra, ¿verdad? Durante la reunión comenzar a llover, pero pues Dios ha sido bueno con nosotros y hoy, ¿verdad? Que no está lloviendo. En el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Vemos desastres que son ocasionados por el enemigo de Dios, y pues causa temor, ¿verdad? Muchas personas estuvieron atemorizadas, perdieron sus pertenencias, hubieron cosas, ¿verdad? Tristes, pero pues agradecemos a Dios porque ha protegido a su pueblo y esperemos que nos siga protegiendo hasta el fin del tiempo, ¿verdad? Y que tengamos en nuestra frente el sello del Dios viviente para que podamos ser protegidos por la sangre de Jesús. Bueno, vamos a Hebreos 10. Todos estudiamos, ¿verdad? Debemos haber estudiado para que tengamos en nuestra mente ya algo que opinar, tengamos también ya lo básico de lo que vamos a ver. Hoy vamos a aprender algo que yo tampoco conocía, pero que va a estar muy bonito, nos va a dar un mensaje muy hermoso para nuestra salvación, principalmente. Pero vamos a ir analizándolo. Hebreos 10. Ok, esa es. Dice Hebreos 10:1. Ustedes leen en su Biblia o si no lo verdad quieren, pueden leerlo aquí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Este texto, si lo agarramos así de repente, nos deja con muchas preguntas, ¿verdad? ¿De qué ley está hablando? ¿Imagen de qué? Pero como hemos estado leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya tenemos una idea de qué estamos hablando. Cuando dice porque la ley, ¿de qué ley estamos hablando? ¿O de qué ley está hablando Pablo? La ley que tiene que ver con los sacrificios. Porque aquí dice sacrificios. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra. Ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? Acerca de las sombras. Y vimos que todos estos sacrificios eran una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. Y obviamente con su sacrificio iban a venir esos bienes. No la imagen misma de las cosas. Sabemos que todo esto era un simbolismo o una copia de algo que era real, que iba a venir. Y dice aquí que todo esto que se hace nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que estos sacrificios no hacían perfectos a las personas en su vida espiritual y comunión con Dios. ¿Por qué no era perfecto? ¿Cuál era el detalle que no lo hacía perfecto? Esto lo hemos estado comentando durante todas las clases que hemos tenido. ¿Por qué no era perfecto? Mire, cuando está diciendo que no podían hacer perfecto a la persona, no es que la persona podía llevar su corderito y por medio del cordero tenía que ser perfecto él. O sea, la obra que él hacía lo hacía perfecto. No, sino que era el sacrificio
el sacrificio no podía hacer perfecto a la persona, ¿sí? No la persona podía ser perfecto por las obras que hacía, por llevar el cordero, por hacer todas esas cosas, no, sino porque el sacrificio era una sombra de las cosas que deberían de presentarse más adelante. Así Ahora, es. pero mucha gente cree que dice, ahí está, la ley no puede hacer perfecto. La ley dice no puede hacer perfecto a nadie. Por eso Cristo Jesús dice, viendo que nosotros no podíamos guardar la ley, entonces Él quitó la ley de los 10 mandamientos y puso la ley de la gracia. Así es. ¿Sí? Pero nosotros estamos mirando aquí que no estamos hablando de ese asunto. No, no está hablando de esas obras que nosotros hacemos para ser perfectos. ¿Sí? Porque también se malintenciona esa parte. O sea, que la ley no puede ser perfecto, porque los sacrificios no pueden hacer perfecto a la persona. Claro, esos sacrificios no podían hacer perfecto, porque no era Cristo Jesús el que estaba muriendo. Así es. ¿Sí? Sí. O sea que lo perfecto que se esperaba era el sacrificio de Cristo Jesús. Así es. Eso es lo que hace perfecto a la persona. Así es. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar acerca de esto? Estamos hablando acerca de la perfección que se conseguía con los sacrificios. Bueno, seguimos. Dice aquí, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Continuamente cada año. No pueden hacer efectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si el sacrificio que yo llevo fuera perfecto, y realmente fuera el que purificara mi vida, pues ya no tendría que volver el próximo año a hacer otro sacrificio. Pero eso era cada año. Porque ese sacrificio ya me hacía redención para toda mi vida. Así es. Sí, porque se supone que ya te purificaba, o sea, no tenía por qué volver, pero cada año se tenía que hacer. Entonces, dice aquí, una vez limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Y eso que está aquí es un pensamiento, un comentario del bíblico adventista que encontré en el internet, pero que me pareció muy importante. Dice, los antiguos sacrificios tenían un valor temporal, servían para instruir, pero de por sí nunca tuvieron el propósito de perfeccionar a los que rendían el culto. Era necesario repetirlos hasta el tiempo cuando llegara la realidad con el sacrificio único de Cristo, hecho una vez para siempre. O sea que el hecho de que Dios había ordenado que fuera cada año esto, justamente les recordaba que estos sacrificios no eran lo suficientemente perfectos como lo que ellos... No hacían perfecta la persona. Ajá. Era sombra de lo que Era un simbolismo de algo que tenían que esperar. Y también si lo hacían cada año les estaba recordando que se anunciaba que venía la realidad de estos sacrificios. O sea que se esperaba a Jesucristo que muriese. Si yo me pongo a pensar, bueno, si el Señor hubiese hecho simplemente háganlo una vez, se hubiese olvidado esa necesidad de que un día, de que necesitábamos que un día viniese un Salvador a morir por nosotros. Entonces, por eso se hacía continuamente. Y aún así se perdió el sentimiento, el simbolismo cuando se dañó por los hombres, ¿verdad? Que ya ofrecían sacrificios que no eran limpios o ya se compraban, ¿verdad? El sacerdote estaba vendido. El sacerdote había comprado, vendido, había comprado el título, ¿verdad? Todas esas cosas también se dieron para que en el tiempo de Jesús, pues muy pocos viesen la realidad que en los sacrificios simbolizaba la esperanza de un Salvador que iba a morir por nosotros. Ahora, puede surgir la pregunta, antes de Jesucristo, entonces la gente que creía en esos sacrificios no se salvó. Sí se salvó por fe, la fe en el sacrificio de Jesús, que no había sucedido. Que no había sucedido, pero ellos tenían la esperanza de que en algún momento llegaría el Salvador a rescatarlos de sus pecados. ¿Sí? Así es. No porque no fueran perfectos, no daban la salvación.
la daban en sí porque simbolizaban al sacrificio de Jesús. Así es. Si tú confiabas en el sacrificio que iba a venir, Era tu salva la alma persona. era salvada. Sí, y ahora, el alma de esa persona o los pecados de esa persona que confesó todavía estaban inscritos en el santuario del reino de los cielos. ¿Sí? Hasta 1844 que empieza la purificación del santuario. Es que empieza a pasar los nombres de las personas que murieron antes de Jesucristo. Pero si la persona después de que muriese no creía o simplemente hacía el ritual por una costumbre, esta persona automáticamente sus pecados estaban inscritos en el ¿cómo se llama? En el santuario terrenal tanto como en el santuario celestial. Ahora, estas personas automáticamente sabemos nosotros que no serán salvas. ¿Por qué? Porque no creyeron en el sacrificio de Cristo Jesús. Simplemente era un ritual para ellos. Y la mayoría pensaba así. Solamente era el ritual. Y listo, cumplir con el ritual. Pero sí había personas como Simón, como Ana, como esas personas como Zacarías, que creían en la segunda venida de Cristo. Así es. ¿Alguien puede recordarnos qué pasaba con el sacrificio para estamos aprendiendo todavía, ¿verdad? ¿Cuál era la forma de ofrecer una ofrenda por el pecado? Primero, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Hacía agradecer a un cordero ¿de cuánto? De un año, así es. ¿Cómo debía ser el corderito limpio, ¿verdad? No tiene que estar enfermo, sin mancha, así es. Y luego tenía que ofrecerlo a la entrada de la tienda del santuario. Y allí el sacerdote examinaba a la oveja para ver si era digna, ¿verdad?, del sacrificio. Entonces, pues el hombre, ¿verdad?, tomaba el cuchillo y se degollaba a la víctima. Antes de eso, ¿qué pasaba? Confesaba sus pecados sobre la víctima, ¿verdad? Y los pecados de él, que eran suyos, que él había cometido, eran transmitidos al indefenso o animalito, ¿verdad?, la víctima. Y los pecados ya no estaban en él, estaban en la víctima. Cuando la sangre era derramada, pues los pecados estaban en la sangre, porque la sangre es la vida del ser, ¿verdad? Y el sacerdote introducía esa sangre al lugar santo, ¿verdad? Y allí quedaba grabados los pecados de este hombre, pero él ya estaba libre de ellos. Y una vez por año se borraban esos pecados del santuario. Y ahorita vamos a ir mirando todas estas cosas, porque si nos damos cuenta decimos, bueno, pero ¿por qué Dios puso estas cosas? ¿Por qué lo hizo así? Era para que entendiésemos, para que entendamos hoy en día el amor que Él tuvo por nosotros. Y cómo Jesucristo fue el cumplimiento de todo esto. Era una sombra de los bienes venideros. El corderito, ¿a quién simboliza? A Jesucristo. Nosotros los pecadores. Su sangre derramada. Y todo esto tiene mucho simbolismo, pero vamos a ir avanzando. Dice en el versículo 3 del 10, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se entiende que se está refiriendo al día de la expiación, que se hace cada año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces yo cuando leí esto dije, ¿sabes? O sea, ¿cómo que no podían quitar los pecados? Y se supone que para eso eran. Y ya ves que leímos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero se entiende en el hecho de que la sangre de los toros y de los machos cabríos, pues no era la sangre de Jesús. O sea que hasta ese momento los pecados de cada una de las personas muertas estaban inscritos todavía en el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando derrama la sangre, entonces esa sangre la lleva al lugar santo y la ofrece como expiación
de los pecados. Por eso empieza en 1844 la purificación del santuario. Así es, comienza a borrarlos. Así es. Si, como dice el versículo anterior, si los sacrificios hubiesen hecho perfecta a la persona, pues no había necesidad que el Señor Jesucristo viniese a morir. No había necesidad de eso. Pero como había una necesidad de que los becerros, los machos cabríos y las ovejas y todas esas cosas no podían perfeccionar a la persona, automáticamente Cristo Jesús tenía que venir a morir. Bueno, como menciona, cada año se hace memoria de los pecados y habla acerca de sangre de toros y de los machos cabríos. Primero dice toros y después dice machos cabríos. Entendemos que se está refiriendo al día de la expiación, donde se sacrificaban estos animales. Y pues aquí vemos una imagen, ¿verdad?, representativa, de donde se está degollando a un toro, ¿verdad?, un becerro. Pues la sangre de ellos era un símbolo de la sangre del Hijo de Dios que iba a derramar. Pero esto no era perfecto por el hecho de que no era la sangre que anunciaba que iba a venir. Cuando Cristo vino y derramó su sangre, fue el sacrificio perfecto, el que tanto se estaba esperando. Y ahí terminó todo eso, ese ritual. Así es, porque ya vino el sacrificio que estaban anunciando. Así es. Bueno, en el día de la expiación, se elegían dos víctimas que eran dos machos cabríos. Y por suerte uno se elegía para Jehová y otro para Azazel. Así es. Y pues el que era elegido para Jehová, ¿verdad? Sobre él se confesaban los pecados del pueblo. Y era, ¿verdad?, degollado. Y su sangre era introducida hasta el lugar santísimo, donde se bordaban con esa sangre de esta víctima, se bordaban los pecados. Esos pecados que habían sido escritos en el santuario, que estaban perdonados, ahora eran borrados para siempre. Pero el hecho es que si estos son animales y realmente no podía quitar los pecados, pues no estaba haciendo el sacrificio real que borraba los pecados. Bueno, el que era para Azazel, ¿qué sucedía? Era llevado al desierto. Y aquí hay algo más importante que nos deja mirar esta realidad. ¿A quién simboliza el macho cabrío para Azazel? A Satanás, que verdad, después de que termine la expiación, va a ser desterrado en este mundo. No puede ser antes porque se tiene que confesar los pecados en Azazel. Así es. Todos los pecados que hizo que este carnero muriese, se le van a confesar a él. Sí. Algo muy importante aquí es mirar que el pecado pues no se elimina, sino que se transfiere. O sea, el pecado lo cometí yo, pero yo voy y pongo mis manos sobre ese animalito se ya va tu pecado. Ajá. Y cuando tu sangre es derramada, la sangre del pecado está en la sangre. ¿Ok? Pero el santuario mismo era purificado con esa sangre. O sea, porque al final de cuentas, la sangre era puesta en el santuario, ¿no? Ahí estaba la sangre. Ahora el que estaba contaminado, ¿quién era? El santuario. O sea, ya quedaba escrito en el santuario del pecado. Así es. Y el pecado era mío, yo lo cometí, yo lo ve, no sé, algo, ¿verdad? Entonces yo me arrepiento de ese pecado y digo, no está bien lo que hice, pero yo no puedo ir a pedir perdón simplemente así. Entonces vamos y yo voy, ¿verdad? Y elijo, tomo mi corderito, confieso mis pecados ahí, los pecados míos ya no están en mí, ahora están en la víctima. Él es degollado y su sangre puesta en un tazón. ¿Dónde está el pecado? En la sangre. Pero esa sangre es introducida al lugar santo y es esparcida en los cuadros del altar del incienso y también en la cortina. Si la sangre ahora ha contaminado esto del santuario, ¿dónde está el pecado? En el santuario. Por eso se dice la purificación del santuario.
porque tiene que purificarse el santuario. Bueno, si el santuario se purifica, ¿con qué se purifica? Con la sangre del macho cabrío. Esa limpia, simbólicamente, ¿verdad?, los pecados de ahí. Y los pecados ya no están en el santuario. Si los pecados ya no están en el santuario, ¿a dónde van estos pecados? Al macho cabrío vas a hacer. Pues van a Azazel. Y Azazel, sobre él están los pecados, pero él pues está entre el pueblo. Necesita ser expulsado del pueblo, fuera, desterrado, para que se lleven los pecados fuera. Y al final de cuentas, Azazel muere en el desierto. Y una vez que la sangre de ese Azazel es, ¿cómo se llama? Pues sí. Muerta la sangre, pues ya no existe pecado. No, porque se cumple exactamente que el originador de los pecados es el que muere por ellos. Y ahí termina todo. Pero les pregunto, ¿ya se hizo el sacrificio expiatorio del macho cabrío para Jehová? Ya. Jesucristo murió en la cruz. Okay. La purificación del santuario, ¿ya pasó, va a comenzar o ya terminó? Estamos en expiación. Entonces, el macho cabrío para Azazel, ¿ya ha sido restaurado al desierto? No. Pero en el pueblo de Israel, muchas veces, cada año hacían esto. Se expulsaba el macho cabrío. Si hubiese sido perfecto ese sacrificio, esa forma de llevar el macho cabrío al desierto, pues no hubiese pecado ya entre el pueblo de Dios, y también de eso Satanás, pues ya hubiese sido, el mal ya hubiese sido restaurado para siempre. Y vemos que todavía eso no ha pasado. ¿Ven cuán importante es que cuando, como dice la cita anterior, ¿verdad? Pues, porque dice no era perfecto. Eso es lo que no era perfecto. Necesitamos todavía de que las sombras sigan teniendo sus cumplimientos. Al menos la expiación necesitamos que siga avanzando. Por eso las religiones populares dicen que son salvos siempre, una vez salvos, siempre salvos. Ajá. Pero porque ellos no estudian el santuario. no estudian el santuario, aparte de eso, la ley de Dios la desechan. Porque ya ellos pueden cometer todos fines de pecado, pero como ya son salvos siempre, una vez salvos para siempre, pues automáticamente ya ellos no están cometiendo pecado. Lo que están haciendo simplemente es una vida que esa parte de la vida que ellos entregaron. Por ejemplo, ellos entregaron su vida a Cristo Jesús y dijeron, yo ya soy salvo, siempre salvo. Y listo. Ya los pecados que cometan después de ahí, ya eso no se les cuenta. Ya Jesús los encubre. Sí, ya Jesús los encubre. Bueno, hay que aprender bien el santuario y sus sombras. Hay un libro que se llama La cruz y sus sombras, y habla del santuario. Y hay algo muy importante aquí. Pongamos esa ideología de que una vez salvo, siempre salvo, ya de ahí mi vida puede ser lo que sea, ya Jesucristo ya me perdona. Con el santuario, cuando el hombre llevaba su corderito, sus pecados de los que él se arrepentía eran transmitidos a esta víctima y era sacrificada. No tenía por qué morir, tenía que morir él. De hecho, si él no quería llevar un corderito, al final de cuentas, él iba a morir por su propio pecado. Pero él ponía en sustitución a esta víctima, que él había criado, que había cuidado, pero que debía de ponerle el sacrificio. Y cuando la sangre llegaba de esta víctima hasta el lugar santo, sus pecados perdonados eran registrados ahí. Y él se iba a casa, contento, feliz, agradecido porque Dios había perdonado sus pecados. Pero no sirve con la mentalidad de que, ya como ya ofrecí este sacrificio, ya soy salvo, puedo hacer de mi vida lo que quiera. Porque si cometí otros pecados, ¿qué tenía que hacer? Volver a traer otro corderito. Próximo año tengo que llevar sacrificio.
¿Y qué es lo que pasa cuando decimos, ya Jesucristo me perdonó, acepté su sacrificio? Puedo hacer lo que quiera. No, porque si haces lo que quieras, cometes pecados, tienes que crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Y eso, de eso es lo que está hablando Hebreos 10. Todo lo que está diciendo es para decirnos eso. Hermanos, dice, no puede ser que ustedes tengan por común o por inmunda la sangre del pacto. De que ya Jesucristo murió por mí y yo vuelvo otra vez al pecado. Bueno, vamos a continuar porque hay mucho que de lo que hablar. En Hebreos 10, 5 al 7 dice, una situación, dice aquí, hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía, sacrificio y ofrenda no los quisiste. ¿Quién está diciendo eso? Dice Dios. Ese es Jesús el que está Jesús hablando. es el que está hablando. Jesús es el que está hablando. El Hijo. Sacrificio, ofrenda, Ajá, no los quisiste. sí. Y el que no lo quiso fue Dios. Así Así es. ¿no? Empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y pues en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Es simplemente con leerlo y ya miran todo lo que hemos estudiado, que aquí está hablando Jesucristo y diciendo, sacrificio y ofrenda no los quisiste. ¿Por qué no los quiso? Porque no eran, bueno, aparte de esto, porque no eran el sacrificio que exigía la ley. El sacrificio perfecto, de una vida perfecta como la de Jesús. Eran unos pecadores también. Y cuando se ofrecía el holocausto y el sector decía que era aceptado ese sacrificio, era porque el pueblo se había arrepentido de su pecado. Por eso. Sí, porque hay unas versiones que dice ofrenda olor agradable a Jehová. Ajá, sí. O sea, era cuando la ofrenda era aceptada. Pero ya en ese tiempo ya. Y era agradable a Jehová porque simbolizaba al Hijo Jesús que iba a morir. Y para el Padre su Hijo es muy amado. Bueno, así que hermanos, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esos sacrificios no los quiso Jehová. Empero le preparó un cuerpo. O sea, se encarnó el Hijo de Dios. Él iba a hacer el sacrificio que el Padre iba a aceptar. Vamos a seguir adelante, porque hay muchas diapositivas. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿De qué ley estamos hablando? Aquí mismo lo hice, de holocaustos y expiaciones. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que quita? Los sacrificios y establece lo último. ¿Qué cosa es lo último? He aquí que vengo. O sea, Cristo iba a venir en sustitución. Y mucha gente dice, mira que está mencionando la ley. Y aquí se quita lo primero, o sea, quita la ley de los 10 mandamientos y establece lo último, nada más el sacrificio de Jesús. Ya no hay ley de los 10 mandamientos, nada más fue quitado eso. Y se establece lo último, el sacrificio de Jesús. Pero sabemos que no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las leyes de los sacrificios. De hecho, por haber infringido la ley de los 10 mandamientos, que se eterna, es que estaba muriendo Cristo. Sí, ahí Nosotros. está claramente. Porque ese era lo que llaman Así es. Sí, Pero de la puse, ley, no de la ley civil. ajá, puse unas imágenes para ¿verdad? Dice aquí, quítalo primero. Es todo lo que se tenía que quitar para establecer esto último, el verdadero sacrificio de Jesús. Fíjate que hay una religión que todavía dice que hay que seguir haciendo sacrificios.
Y el apóstol Pablo lo confirma, ¿no? Hay gente que todavía sigue haciendo sacrificio. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo dice, las cuales cosas se ofrecen. O sea, está hablando en presente. Se están ofreciendo en estos momentos según la ley. O sea, todas esas cosas que están sacrificando, se están sacrificando. Y él dice que ya fue quitado. Así es. Pero, Para establecer lo último que es la sangre de Jesús. Y sí es cierto, hay gente que sigue ofreciendo, según la ley, esos sacrificios. Pero no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo Jesús ya, porque ya Cristo Jesús ya se sacrificó por una sola vez. Así es. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados. Hay muchas cosas que hacen la sangre de Jesús. Y una de ellas es santificarnos. Ellos se santificaban cada vez que llevaban su corderito. Pero nosotros, por Jesucristo, por su muerte hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. No pueden quitar los pecados de los sacrificios porque no son el sacrificio de Jesús. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda simplemente. O sea que todos los sacrificios que se hacían, que se ofrecía el corderito, el becerro, el macho cabrío, ahorita vamos a ver la vaca, la sana, ¿cómo que se llama? La rojiza. Todos esos sacrificios simbolizaban a un sacrificio que iba a venir. Y era el de Jesucristo. Eran todos los sacrificios, hasta la torta, hasta los panes, las ofrendas, las así ofrendas es. de incienso, todo simbolizaba a Cristo Jesús. Así o sea, es. nada debería hacerse ya ahorita de eso. Y cada sacrificio que se hacía tenía un simbolismo de lo que Jesús iba a venir a hacer. Por ejemplo, el cordero de un año era limpio. Sabemos que Jesús era limpio, ¿no? Bueno, también que debía ser reconocido, aceptado. Y Jesucristo fue aceptado por el Padre, ¿verdad? Fue reconocido su vida perfecta. Cada punto, pero yo siempre decía, bueno, porque muchas de las veces cuando personas que están criticando lo que es la verdad, dicen, bueno, aquí en el altar del sacrificio, o frente al altar del sacrificio del holocausto, realmente el altar del holocausto, cuando era degollado el corderito, aquí murió Jesús. O sea, se le entiende que aquí murió porque simbolizaba eso. Pero digo, Jesús no murió en el santuario. O sea, si tenía que cumplir todo, Él no murió ahí. Pero cuando después de su muerte, sí entró al lugar santo del santuario. Y lo demás sí, pero no murió ahí adentro. Pero en otros sacrificios, vamos a ver uno en especial, tiene más simbolismos acerca de Jesús. Y ahí sí habla acerca de que Jesús murió afuera y no adentro. Bueno, vamos a continuar. Y esto nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, iba a llegar el momento en que el sacrificio de Jesús iba a llegar para hacer efecto en esta frase, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Debía ser quitado el pecado para siempre. Cada vez que se sacrificaba, se decía, estamos recordando que tenemos pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es. Bueno, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, o sea, del santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Si se habla de algo vivo, es que lo demás era
muertos, o sea, simplemente eran sombras pálidas de lo que venía. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. A través de su encarnación y todo lo que Él hizo estando en su carne, el sacrificio que Él hizo, nos abrió un camino nuevo. Dice aquí a través del velo. Recuerden que aquí había un velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Recuerden que dice que Jesucristo como hijo sobre su casa. Si Jesucristo es hijo sobre su casa, la casa somos nosotros, dice Pablo. Está hablando de la iglesia. Teniendo un gran sacerdote sobre la iglesia de Dios. El velo se refiere al velo del santuario, debe ser. Pero aquí la casa de Dios somos nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué hacían los sacrificios? Purificaban. Pero ahora llegó el sacrificio perfecto. Ahora sí, con certidumbre, con fe, acerquémonos porque vamos a ser purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El hecho de purificar y lavar los cuerpos con agua pura nos hace pensar en que había sacrificios, ¿verdad?, en el pasado, que era para la purificación, y en los que se utilizaba agua para lavar. Así es. Entonces vamos a ver ahorita de qué está hablando aquí. Porque yo dije, bueno, ¿por qué habla de purificador con agua si está hablando de otras cosas y de repente me mete el agua? Y entonces encontré una cita de la hermana White que me amplió todo este panorama y dije, ¿cuán importante es esto que yo no sabía? Y vamos a verlo. En Números 19 hay una ordenanza. Y no lo vamos a leer todo porque está largo y tengo que dar espacio a lo que viene. Pero la hermana White lo explica aquí. Dice, a los hijos de Israel se les ordenó antiguamente que trajesen una ofrenda para toda la congregación, a fin de purificarla de la contaminación ceremonial. Este sacrificio era ¿una qué? Una vaquillona roja, o en la Biblia dice bermeja o lazana, que representaba la ofrenda más perfecta que debía redimirlos de la contaminación del pecado. ¿A quién representaba esa vaquillona roja? A la ofrenda más perfecta. Y según lo que estamos estudiando, ¿quién fue la ofrenda más perfecta? Jesús. Era un sacrificio que se ofrecía circunstancialmente, o sea que no era de siempre, para purificar a todos los que habían llegado por necesidad o accidente a tocar muertos. Si tocabas un muerto, ¿qué dice la ley? Eras inmundo, impuro, estaba sucio. Cada una de estas cosas señalaba en forma impresionante a la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Primero era una vaca ¿de qué color? Roja. ¿Simbolizaba qué? La ofrenda más perfecta, Jesús. A la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. O sea, quiere decir, Wilber, que no había nada fuera del santuario que fuera algo metido por los israelitas, ¿no? Sino era todo dado por el Señor. Aquí se está refiriendo a que la congregación que había sido contaminada por muerto, por algo así, era purificada por la sangre de la vaquillona roja. Entonces nosotros que hemos estado en contacto con el pecado que causa la muerte, hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Ahorita vamos a ir mirando. Bueno, aquí es una imagen representativa, como siempre le digo, nadie estuvo ahí para tomar la foto, ¿verdad? Pero las personas se han imaginado esto y aquí vemos a la vaca roja, está muy blanca, ¿verdad?
Son estas imágenes que intentan mostrar como más realismo Ya sobre el sacrificio, sobre la ley. sobre la leña. Aquí vemos que tiene unas ramitas, que tiene fuego, está siendo sacrificada. La congregación está aquí. Y miren, acá está el templo. Ya simplemente la imagen nos da algunas ideas. Era sacrificada, era una vaca roja, utilizaban ciertas ramas, su cuerpo debía ser quemado, y todo esto sucedía fuera del templo, fuera del santuario, y fuera de la ciudad. Fuera del santo y santísimo. Vamos a ir mirando lo que la hermana White dice. Esta vaquillona debía ser roja, símbolo de ¿qué? De la sangre. Todo tenía su símbolo. Debía ser sin mancha ni defecto. ¿Por qué? Simbolizaba a Cristo, que debía ser sin pecado. Y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto también prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior a toda ley. Tenía que ser roja porque representaba la sangre que iba a ser derramada de Cristo. Tenía que no haberle nunca puesto un yugo, porque Jesucristo no vino obligado, forzado. Por eso ahora con la clonación ya tienen vaquillas rojizas en Israel, porque van a hacer el sacrificio cuando venga su Mesías de ellos. Sí, pero sabemos que esto representaba a Cristo, quiere decir que ya la vaquilla roja que simbolizaba a Cristo, pues ya fue. Ya es una vaquilla roja, pero no natural, sino ya una clonación que hicieron. Bueno, únicamente Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la especie pecaminosa. Tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice Filipenses, o sea que Jesucristo se ofreció a sí mismo. No fue forzado, no llevaba un yugo. Por eso la vaquilla roja no debía de haber sido usada en trabajo donde se le hubiese puesto un yugo encima. ¿Se conducía dónde? Fuera del campamento. ¿Los demás sacrificios dónde eran? Dentro del lugar. En los atrios, ¿no? En el atrio, así es. Y pues el templo estaba en medio, en el centro de la ciudad, del pueblo. Pero en este caso era fuera del campamento. La vaquillona destinada al sacrificio. Y se la mataba en medio de una imponente ceremonia. Así sufrió Cristo fuera de las puertas de Jerusalén. Porque el Calvario estaba fuera de las murallas de la ciudad. ¿Ven? Aquí es como se simboliza. Así como estaba siendo sacrificado fuera de la ciudad, Jesucristo fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Esto era para demostrar que Cristo no moría solo por los hebreos, sino por toda la humanidad. ¿Qué simbolizaba que la vaca roja fuera sacrificada afuera de la ciudad? Significaba que el sacrificio de Jesucristo, que de igual manera fue fuera de la ciudad, no era nada más para aquellos que estaban en la ciudad, Israel. La salvación no nada más era para Israel, era para todo el mundo. Proclama a un mundo caído que ha venido para ser su redentor y le insta a aceptar la salvación que él ofrece. Ven que todo tiene un simbolismo. O sea, ¿por qué afuera? ¿Por qué no adentro de Israel? Porque quiere decir, no nada más soy salvador de este pueblo. Vine para salvar a todo el mundo. O sea que si lo hacía dentro de Jerusalén, era como hacerlo dentro de una casa, vamos a decir, porque estaba tipiada, estaba guardiada, ¿no? Sí, había murallas. O sea que nada más para el pueblo, como usted dice, afuera alcanzamos la salvación, ¿no? Porque era para todos. Así es.
para que yo me lo grabe bien. Sí, yo también soy así como usted, de que cuando aprendo algo, lo pregunto y lo digo, y eso que dije me lo guardo así es. Pues sí, porque cuando me preguntan o algo que yo escucho y no está bien, puedo decir, no, es para esto y esto. Yo lo vi o lo escuché o lo leí. El ¿no? sacrificio, por eso es importante conocer el santuario. Mucha gente dice, es que nada más hay salvación aquí, en este grupo, o en esta iglesia. O como dice la iglesia católica y también las demás iglesias que han aprendido de ella, a decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y no, Cristo murió fuera del campamento, fuera del pueblo, para mostrar que la salvación es para todo el mundo. Que solamente en Cristo, en su sangre derramada, es que hay perdón de pecados y obviamente salvación. Y sigue, la ceremonia no acababa ahí. O sea, era roja, era degollada fuera, dice que se hacía una gran ceremonia, pero no acababa ahí. Una vez degollada la vaquillona, el sacerdote, ataviado con limpias vestiduras blancas, recogía en sus manos la sangre mientras fluía del cuerpo de la víctima y la arrojaba 7 veces. ¿Hacia dónde? Hacia el templo. Hacia el templo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Volvemos otra vez a esa cita. Y ella aquí le mencionó, bueno, ¿qué tiene que ver eso de agua limpia, purificar, lavarse? Yo estuve leyendo un comentario que dice, se refiere al bautismo. Lo digo yo. Bueno, la hermana White menciona algo más allá. ¿Por qué habla de lavarse con agua y todo eso? El cuerpo de la vaquillona se reducía a cenizas. ¿Ustedes ven que había leña ahí abajo? ¿Y había fuego? Sí, que se reducía a cenizas. ¿Por qué? ¿Por qué se reducía a cenizas? Aquí dice, lo cual significaba un sacrificio completo y amplio. Todo tenía simbolismo. Que quedase simplemente cenizas era que el sacrificio había sido completo. Luego, una persona que no había sido contaminada por el contacto con los muertos, porque recuerden que todos, la congregación pues se contaminaba. O sea, si el hombre tocaba un muerto y llegaba a la congregación era contaminada y se contaminaban todos. Pero una persona que no había sido contaminada hacía esto. Recogía las cenizas. ¿Las cenizas de qué? De la vaquillona. Y las colocaba en una vasija que contenía, ¿qué cosa? Agua de un arroyo. Por eso Pablo está hablando. Han lavado los cuerpos con agua limpia. Está hablando de lavamiento. Digo yo, bueno, acá se estaba refiriendo Pablo porque se está refiriendo a gente que conocía los sacrificios. Yo, como no los conozco, tengo que investigar qué sacrificios eran para poder entender de qué estaba hablando. Entonces dije yo, mira, aquí dice que las cenizas se metían, bueno, se recogían y se colocaban en una vasija que contenía agua de un arroyo. ¿Y el agua de vida quién es? Jesús. Esta persona limpia y pura tomaba luego un palo de cedro con un trapo escarlata y un manojo de hisopo. El trapo, el cedro y el manojo también tienen simbolismo. Pero ahorita vamos a enfocarnos en algo más. Y asprejaba el contenido de la vasija sobre el tabernáculo y la gente congregada. ¿Para qué era esto que les ponía la ceniza encima? Bueno, con agua. La ceremonia se repetía varias veces a fin de ser cabal y se hacía como purificación del pecado. Fíjense. Por eso está hablando purificados. Cuando habla de purificación, en este caso está hablando acerca de las cenizas de aquella vaquilla roja, ¿verdad? Que eran revueltas con agua, y esa ceniza con agua era esparcida sobre el pueblo y también sobre el santuario. Entonces, ahora, yo siempre digo, soy la más preguntona. Entonces, fíjese que llegando a mi cabeza eso que usted está diciendo,
Eso significa que cuando va a entrar la Semana Santa, en la ley católica, se le pone la ceniza a la gente en la frente. Entonces, Ok. entonces eso es lo que de aquí lo sacó el catolicismo. Aquí se hacía con una rama de insopio, ¿no? La ceniza en agua, ¿no? Entonces usted va a la iglesia católica y le marcan la frente, ellos tienen una cruz como un sello, lo meten en un traste de ceniza y ¡chum! Se lo pegan a la gente en la frente. Puede parecer que está refiriéndose a este ritual, Ajá. pero muchas cosas en el catolicismo parecen ser Pero bíblicas. lo han transversado entonces. Pero si usted busca realmente de dónde viene en el catolicismo esta tradición de miércoles de ceniza, Ajá. poner ceniza en forma de cruz en la frente, usted va a encontrar que tiene realmente origen en Babilonia, donde Tamuz, el hijo de Semiramis y Ninot, fue sacrificado. Y la T que se pone en forma de cruz es la T de Tamuz. Sí, sí. Sí, yo también dije, pues puede ser esto, pero luego me acordé, parece ser porque ellos dicen, tú le puedes decir, bueno, ¿y de dónde sacan eso de poner la miércoles de ceniza no, de aquel sacrificio de la vaquilla roja? Pero si te vas a investigar realmente, pues deberían con un hisopo Salpicar a la gente. salpicarla, ajá, y ceniza. Pero no lo están haciendo así. Están poniendo una cruz. Y eso de poner una cruz en forma de T es la T de Tamuz. Que van a hacer el 24 de diciembre. 25. Que también su nacimiento era el 25 de diciembre. Porque era el solsticio de invierno. Ahora el solsticio de invierno comienza el 21. Es su nacimiento de él. Cuando llega noviembre se creía que el sol moría, porque pues viene el invierno, hay más días con menos luz, hay menos horas de luz en el día, y todo eso, y ya para el 25 de diciembre, en aquellos tiempos, hoy en estos días nos toca el 21, el sol comienza otra vez a tomar sus horarios normales y vuelve como a nacer. El nacimiento de Tamuz es el 25 de diciembre por esa situación. Pero ese es Tu historia. otro tema. Tamuz es el sacrificio del hijo virginal de Semiramis. O sea, él es el salvador en la mitología babilónica. Él es el que muere. Bueno, el asunto aquí de la ceniza, pues dice que era para purificación del pecado. Pero pues todo esto era un simbolismo. Y si hoy, como los católicos, utilizamos el simbolismo, quiere decir que la ceniza purificadora no ha llegado. No ha sido aceptada la muerte de Jesucristo. Así es, porque todavía necesitamos cenizas para anunciar que va a venir una que nos va a purificar. Y no, ya vino. Dice aquí. Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre, entra en el lugar santo a purificar el santuario. Y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. Algunos pueden considerar el sacrificio de la vaquillona como una ceremonia sin significado, pero se ejecutaba de acuerdo con la orden de Dios y encierra un profundo significado que no ha perdido su aplicación en nuestro tiempo. Hemos sido contaminados con la muerte. Así es. ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. Todos somos inmundos. Y necesitamos que Jesucristo nos purifique. El sacerdote usaba cerdo e hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación. ¿Qué tenía esta agua? Las cenizas. De la vaquillona. Y con ello rociaba lo inmundo. Esto simboliza la sangre de Cristo, derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Pues este debe ser el hisopo.
también el cerdo era aquí, ¿verdad?, remojado y se asperjaba. Las repetidas expresiones ilustran el carácter cabal de la obra que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que éste tiene debe ser consagrado. No solo debe purificar su propia alma, sino que debe esforzarse porque su familia, sus arreglos domésticos, su propiedad y todo lo que le pertenece quede consagrado a Dios. Así es. Así que el agua del arroyo pura con las cenizas simbolizaba la sangre derramada del Hijo de Dios que purifica, ¿verdad?, a los que se acercan a Él. Después de rociar con hisopo la tienda, sobre la puerta de aquellos que habían sido purificados escribía: no soy mío, Señor, soy tuyo. Así debe ser con los que profesan ser purificados por la sangre de Cristo. Dios no es menos exigente ahora que en tiempos antiguos. En su oración, el salmista se refiere a esta ceremonia simbólica cuando dice: purifícame con hisopo. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Purifícame con hisopo. Y decimos, bueno, hisopo, ajá. Pero nunca habíamos pensado que se refería a esta ceremonia. Y seré limpio, lávame, y seré emblanquecido, más que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salud. Porque cuando te contaminas con algo inmundo, no hay salud. Y el espíritu libre me sustente. El hisopo era el que se introducía aquí en el agua con la ceniza. Por eso dice: purifícame con hisopo. Cuando nosotros decimos purifícame con hisopo, tal vez porque antes no habíamos sabido, ¿verdad?, qué es lo que significaba eso del hisopo. El hisopo era esta planta. Cuando dice purifícame con hisopo, seré limpio, ¿realmente estamos pidiendo que nos pasen el hisopo y nos rieguen en ceniza? Cuando decimos eso, estamos diciendo: purifícame con la sangre del sacrificio del Hijo de Dios, porque eso es lo que simbolizaba. Hoy nosotros, ¿verdad?, tenemos la realidad, ya no las sombras. Dice aquí, más adelante dice, hermanos, ya no lo voy a leer porque ustedes en su casa leyeron todo esto de Hebreos 10. Dice, bueno, y nosotros pues ya fuimos purificados por la sangre de Jesucristo. Y dice, si alguno peca contra la ley de Moisés, ¿qué pasa? Debe ser muerto. Pues cuánto más uno que menosprecie o tenga por común o por inmunda la sangre del pacto. Es lo que dice aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿No visto cuán hermoso es este simbolismo de la sangre de la vaquillona, ¿verdad? Bueno, el sacrificio, y también que nos apunta a Jesús. Pero cuando nosotros nos apartamos del mensaje que Dios nos dio y volvemos al mundo, estamos pisoteando al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. O sea, somos santos, Dios nos está santificando, pero vamos otra vez al mundo. E hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, porque el Espíritu está constantemente intentando, ¿verdad?, convencer de pecado y de juicio para que vayamos a Jesús y nos limpie con su sangre. Pero cuando nosotros desechamos esos llamados, estamos afrentando al Espíritu de gracia. Oye, Willy, la diapositiva anterior hace mención del hisopo, ¿no? Pero también hace mención del cedro. Entonces, ¿el cedro cuál es su significado? O sea, ¿a dónde va? Mira, como les mencionaba hace rato, tiene su significado. Pero ese significado yo no lo investigué exactamente así para hablar de eso. Prometo que para la próxima, porque todo va a seguir de lo mismo, se los voy a traer para que ustedes vean que viene pues documentado que así es.
El cedro lo ocuparon como madera preciosa para hacer el templo. el templo. Y el hisopo es un es un, ¿cómo se llama? Una planta Puede que ser un árbol que tiene bastante follaje, ajá, que lo mete en la ceniza y en vez de donde vas a rociar, alcanza a dejar el hisopo, toda la congregación. así es, en papa. El hisopo es utilizado para limpiar, Absorbe. para o sea, yo entiendo que el hisopo yo lo utilizaría para cuando hay heridas, lavar con agua de hisopo. O sea, entonces el cerdo debe tener también, porque eran dos ramitas, una era de, ¿dónde está la imagen? Bueno, dice que la víctima se quemaba con pura madera de cedro. Ajá, pero dice que tomaba un palo, ¿dónde está aquí? ¿Ve? Ahí abajo de las dos ropas, abajito. Ah, aquí está, gracias. Dice, esta persona limpia y pura tomaba luego un palo de cerdo como un trapo escarlata y un manojo de hisopo. O sea que en el palo se ponía el trapo y también se amarraba. Como una escoba, ¿no? Así. Como un tratado. La vara era de cedro. Ajá, así La es. madera de cedro. Así es. Hermano Rubén, pues debe tener un simbolismo que nosotros ahorita no lo hemos investigado El exactamente, cedro es una sola vara larga que se va creciendo. pero las maderas, este trapo que dice que era escarlata, para sí tengo, para el trapo escarlata. El trapo escarlata dice acá, El rojo. allí la corriente carmesí inicia el servicio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Escarlata y carmesí es un color rojo, simboliza la sangre de Jesús. Tiene que ser trapo rojo. Así es. El cerdo debe de tener un simbolismo, es madera preciosa, y pues algo que pasaba en el santuario era que las maderas simbolizaban el cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, se dice que creo todos los artículos del santuario eran hechos de madera y encima llevaban oro. Se dice que la madera simboliza la humanidad de Cristo, que Él es humano, y que el oro simboliza su divinidad, que es tanto hombre como Dios, tanto humano como divino. Entonces el cerdo podría simbolizar la humanidad de Cristo, o a Cristo mismo. Así es. Hay que investigarlo. Pues hermanos, ¿cómo la ven? ¿Conocían esto del sacrificio, bueno, de la ofrenda de la vaca roja? Yo tampoco. No, lo que vi la otra vez, ya tiene como un año, un video que incluso lo que dijo su papá, que allá en Israel hay unos que se dicen ser judíos, e incluso tienen criando una vaca, que ya la estaban creando, yo no sé, ya no volví a ver de eso, pero hasta la presentaron y fue otra persona a verlo, que iban a hacer un sacrificio, porque lo que dijo su papá lo dijeron, Sí. que están esperando el Mesías. Eso. Y ahí, eso fue lo único que yo vi en ese video. Es la única noción que tengo de esa vaca roja. Sí, yo también era lo único que tenía de la vaca roja. Dije, ay, la vaca roja. Y mi mente fue a eso. De hecho, yo para conseguir estas imágenes puse para que nuestra mente cuando ve imágenes se graban más. Entonces yo las pongo para eso. Y yo puse ahí la vaquilla roja, la vaca roja, la vaca la sana. Y me aparecían imágenes de las vacas que están criando para el nuevo templo que va a haber, que están esperando a la Mesías. Y no encontraba yo una imagen sencilla. De hecho, esta es una imagen de un dibujo. Digo yo, todo está, las imágenes que habían eran de los judíos que están esperando y están criando vacas rojas. Que como dice mi papá, han sido clonadas, han sido modificadas genéticamente para que tengan ese color. Y entonces ellos están esperando que va a venir
todavía el Mesías. Y sabemos que sí, Sí les va a venir. va a venir su Mesías de ellos. Sabemos que Satanás va a representar a Cristo. Dice que va a venir como el Cristo que es mencionado en Apocalipsis, donde dice que está vestido de blanco, como una mitra aquí, ¿verdad? Va a venir con gran gloria. La gente va a decir, este es, ¿verdad?, el Señor Jesús que hemos esperado. Y dice que van a pensar que desde ahí comienza el milenio que tanto están esperando. Pero sabemos que la vaca roja simbolizaba la purificación, ¿no? Todo lo que se hacía con la vaca, su cuerpo era muerto, la madera del cerdo, las cenizas eran las que purificaban. Todo eso simboliza la purificación que Cristo hace en la vida de nosotros los creyentes. Y su sacrificio purificador, pues ya lo hizo. Y dice en esta cita que leímos ahorita para hablar acerca del carmesí, dice: después de derramar su preciosa sangre, entra en el lugar santo a purificar el santuario. Y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. O sea, ya se hizo el sacrificio. Y Él lo ofreció, ¿verdad? Por muchos años, en el lugar santo, ofreció su sangre. Ya el sacrificio ya se hizo. No necesitamos ofrecer una vaca roja o utilizar cenizas, como en el caso del catolicismo, ¿verdad? Porque ya Jesucristo vino y ya no está muriendo, como ellos que siempre lo tienen puesto en una cruz. No, ya no está muriendo. Él ya murió y por su sangre que derramó en la cruz, Él está en el santuario. Hoy ya no está en el lugar santo, porque Él, desde 1844, entró al lugar santísimo. Y allí la misma sangre que derramó es valorada como el sacrificio expiatorio, ya no para perdonar simplemente y registrar pecados aquí en el lugar santo, sino para borrar los pecados del santuario, porque los pecados estaban aquí escritos y el santuario estaba contaminado, pero Cristo ha entrado a la expiación a purificar el santuario. De hecho, es lo que dice aquí: entró en el lugar santo a purificar el santuario. O sea, entró en este lugar porque aquí comenzaba la hora de la purificación. Y hoy en día nuestra mente debe estar aquí, en lo que Él está haciendo hoy por nosotros. Si nos regresamos al sacrificio de la Pascua, el corderito, ¿nuestra mente dónde va? Nuestra mente no estaría en lo que hoy está pasando. Imagínense que estuviesen en el santuario de aquel tiempo, en el día de la expiación, con gran ceremonia, haciendo toda su mente puesta en lo que estaba sucediendo. El sumo sacerdote estaba enfrente del lugar santísimo, estaba aquí. Imagínense que alguien llegase con una ofrenda de un corderito. Pero bueno, pero si estamos en la expiación. O alguien dijera, vamos a celebrar la fiesta de las cabañas, porque tengo ganas de celebrarla. Pero si estamos en expiación, en un momento solemne. Es lo que hoy pasa con aquellos que celebran esas fiestas. Están diciendo, no me importa lo que está pasando allá en el lugar santísimo, la expiación que está habiendo. Yo todavía estoy acá con las sombras, que no podían hacer perfecto a nadie, pero me gusta la sombra. Y lamentablemente todo el mundo está involucrado en esto. Todo el mundo. Mientras que unos dicen, yo no acepto el sacrificio de Jesús, yo no quiero a Jesús, y ellos mismos van a pagar su propio rescate porque van a morir por su propia alma. No van a lograr más nada que dejar de existir. Hay quienes dicen, yo ya acepté a Jesús, pero sigo con las sombras. No me importa lo que está haciendo él ahorita. O no acepta lo que está haciendo, porque sí lo lee y sí lo sabe, Sí. pero no lo acepta. De hecho, nosotros tuvimos contacto con la iglesia de Dios israelita y ellos aceptan todos los sacrificios. Ellos celebran los sacrificios, celebran todos los sacrificios.
Y digo yo, ¿cómo es posible que ellos crean que vino un sacrificio perfecto? Así como hubo Pascua, Cristo fue la Pascua. Así como hubo que se vencían las gavillas, Jesucristo cumplió todo esto. Y siguen haciendo las cosas todavía. Tal vez digo, ellos dicen, bueno, pues estamos recordando lo que ya pasó. Puede ser, ¿no? Pero luego digo yo, si aceptas que hubo un sacrificio, tienes que aceptar también que hay un santuario. Y ahí es el punto. Ellos dicen, no existe santuario en el cielo. Así existe uno que se dio el sacrificio, existe un cordero que vino, pero no existe un santuario para que la sangre de ese cordero sea presentada. Si en el cielo no hay nada, allá no, o sea, todo es espiritual. De hecho, nadie va al cielo, dicen ellos. Porque el cielo es aquí mismo. Y luego digo yo, qué buen punto es decir que no existe santuario. ¿Por qué? Porque si existe santuario, allí Jesús está en el lugar santísimo en el día de la expiación. Y tú no puedes estar celebrando otra cosa mientras hay expiación. Pero como no hay santuario, Cristo no está ofreciendo nada en ningún lado, tú puedes seguir haciendo los rituales porque acá no se está haciendo nada, porque no existe. Entonces, yo recuerdo la cita de la hermana White que dice, en el futuro surgirán muchas teorías. Una de ellas va a ser de que no existe santuario. ¿Por qué? Porque si no existe santuario, no hay Jesús enfrente del arca del pacto. En el arca del pacto, ¿qué cosa hay? Una ley. Y también está la vasija de maná, que representa que tuvieron una alimentación en el desierto, bueno, en Egipto, y en el desierto Dios las cambió su régimen alimenticio. Representa la reforma pro salud. Pero la iglesia de Dios israelita dijo, ¿sabes qué? Eso yo hablo con un nutriólogo para que me hable acerca de salud. ¿Para qué quiero a Elena? Si ahí está el nutriólogo, me va a decir lo mismo. Ellos no creen en el espíritu de la Ellos no profecía. creen en el espíritu de la profecía y dicen, la salud no es importante. Pero en el santuario que está en el cielo, allí está el maná, como recordatorio de eso. Pero como no existe santuario en el cielo, según ellos, Creen en el don del espíritu de profecía hasta Juan. Después de Juan ya no hay profeta para ningún tiempo. es importante mirar que si Jesús está en el lugar santísimo del cielo, la obra que hace es por nosotros. No podemos desviar nuestra mirada hacia otro lado. Hoy muchos están pensando en celebrar Navidad, pero hoy el mundo entero está preparado para Navidad. Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento. Pero Jesús no está naciendo. Él está en el lugar santísimo hoy. Y ahí, como dice la diapositiva, una diapositiva que siempre dice que debemos de tener la mirada hacia el ¿cómo se llama? Hacia el templo del cielo. ¿Dónde dice eso? Ahí está. ¿Aquí? Ahí. No. No, pero sí, pusiste una diapositiva donde habla acerca de que debemos de tener la mirada hacia el templo del cielo. Pues sí, porque ahí es donde se estaba llevando el sacrificio por nosotros. Bueno, se está llevando el día de la expiación. Así es. Pues hermanos, eso es todo lo que quería comentarles en esta mañana. Y pues para la próxima semana, Hebreos 11. Porque termina diciendo Hebreos 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y les dice esto porque ellos estaban sufriendo ya la persecución en su tiempo. Dicen, hay gente que se está yendo al mundo. Hay gente que porque son perseguidos ya no quieren seguir adelante. Pero ustedes, nosotros, dice él, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y les comencé a mencionar a todos los que han tenido fe y han permanecido a pesar de que la promesa no había llegado.
Y le dice, pero ustedes, la promesa ya llegó. Es lo que se refiere a Hebreos 11 cuando dice, por la fe Abel ofreció sacrificio. Pero ellos ya no tenían por qué tener fe en lo que iba a venir. Ya el sacrificio había venido. O sea, le decía él, bueno, ustedes con más razón tengan fe, manténganse firmes.